Yo la escuché también. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la suma de lo que fueron los estudios del 88 y el 89, con lo que se desarrollan por parte del gobierno, se discutieron cómo vender la privatización al país, cómo convencerlo de que eso era bueno. Y lograron identificar unas razones para privatizar. Es decir, cómo vamos a mercadear la propuesta, que todavía la seguimos escuchando. La primera, se van a liberar unos recursos que ahora tiene que asumir el gobierno para que el gobierno dedique esos recursos a otras cosas. Por lo tanto, la primera razón para privatizar es que liberando esos recursos el gobierno puede hacer cosas distintas, cosas nuevas o mejorar las cosas que hacía. Segundo, se va a mejorar la calidad de los servicios. Y en el caso del Metrobús fue así. Tercero, va a incrementar la productividad en el sector gubernamental. ¿Por qué? Porque si la gente piensa que puede perder el trabajo, va a trabajar más. Porque a la hora de cesantía, pues ya sabe uno quién será el primero y quién será el tercero. Tercero, promueve el desarrollo de la actividad empresarial. Pues claro que lo promueve si van a caerle como buitres a todo lo que el gobierno sigue. Por favor, Lo tienen aquí las cosas. Promueve el desarrollo de la actividad empresarial. Y entonces señala que reducían las distorsiones en el uso de los recursos por parte del Estado. Y una vez identificadas las razones, pues entonces ellos estudiaron a través de esas investigaciones todos los modelos de privatización que hasta ese momento venían dándose en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, y de todos los modelos de privatización identificaron cuáles eran más apropiados para implantarlos en Puerto Rico. Y el primero era el traspaso de los activos de una agencia o corporación mediante la venta total o parcial de sus acciones. Es decir, le ponemos un se vende y vamos a ver quién da. Segundo, vamos a hacer la responsabilidad compartida entre el gobierno y la empresa privada. Miren, eso lo decían en el 88 y 89. Y eso ahora se llama APEC. Es la responsabilidad compartida entre el gobierno y la empresa privada. Ahora son las alianzas público-privadas. O sea, es la misma cosa dicha de manera distinta. la ley del embudo. Contratación de diversas actividades al sector privado. Ustedes saben cuántas cosas se contratan desde los servicios profesionales, los centros, por eso fueron los centros de cómputo, la gente que hace los planes de clasificación y retribución en la agencia del gobierno, los guardias de seguridad, los empleados de mantenimiento y limpieza en los edificios públicos. O sea, ¿qué no se fue por ahí a través de esa vía? Que son formas de privatización, pero ¿cómo le llaman ellos? Eso son subcontratación de labores. Son una privatización, son subcontratación. Los procesos de privatización espontánea, que eso se veían venir dando siempre. Siempre había alguien que se lo ocupía, que había que liquidar algo. Pero es una modalidad que si tú la diriges, la puedes justificar y la puedes ubicar como parte de un plan general. La liquidación de empresas o actividades gubernamentales. ¿Se acuerdan lo que pasó con los hospitales? Y la donación por parte del Estado de sus actividades, activos, entidades comunitarias, asociaciones voluntarias o filantrópicas. Por ejemplo, a lo mejor se acuerdan de lo que era el DESPA. El servicio para trabajar. ¿Y a quién le han entregado el tratamiento a los adictos? Al hogar, qué sé yo, Quijayo, al grupo de tal cosa, muchos de ellos con base religiosa, pero quien está realizando esa función que antes hacía el Estado, ahora son otras entidades. Y en estos momentos todavía se está empujando con más fuerza eso, a través de las comunidades de fe que ahora se dedican a recoger armas de fuego en la iglesia. Ahora usted me dio clase a mí, usted hablaba de los nuevos centuriones, cuando nos vendían la idea de la remodelación de la policía con los nuevos profesionales, usted decía, son los nuevos centuriones.
Entonces, ¿cómo se argumentaba? ¿Te acuerdas, María? ¿Cómo se argumentaba la justificación de los procesos de privatización? Pues ellos decían que había que privatizar porque se iba a dar una reducción de las transferencias federales, por lo tanto había menos chavos. En el 80 decían eso lo estamos oyendo todos los días. La necesidad de reducir la deuda pública. Miren, la realidad es que entre lo que había en los 70 de deuda pública y lo que hay ahora, eso se ha multiplicado por montones. O sea, ellos decían, hay que privatizar porque hay que reducir la deuda pública, y han seguido privatizando y han seguido aumentando la deuda pública. La incapacidad del gobierno para obtener un aumento sustancial en su recaudo. Pues si la privatización era para impedir el IVU, la realidad es que el IVU vino. Y la doble tributación de propiedad inmueble vino, a pesar de que están privatizando. La necesidad de ampliar la infraestructura. Ese es el mismo discurso. Mejorar la formación del capital humano en términos de capacidad técnico-educativa, es decir, privatizando, soltamos dinero para mejorar en entrenamiento a los empleados públicos. Según la ley 7, hasta las licencias para uno ir a los adiestramientos se las quitaron de los convenios colectivos. Y atender los reclamos de los municipios. Los municipios. 43% de ellos, de los 78 que hay, no pueden vivir si no lo subvenciona el gobierno central. 43%. Por lo tanto, ¿qué son los reclamos de los municipios? Si no es lo que están haciendo ahora, pidiendo que las corporaciones públicas les cedan funciones, no para ellos hacerlo, sino para entonces subcontratarlas con lo que le dan los chavos a los alcaldes en la campaña. Entonces, ellos también analizaron cuáles eran los riesgos que asumían si implantaban esa política pública. Ellos fueron estudios bien trabajados. Dieron, el primer problema son los aspectos laborales. Hay que ver si hay convenios colectivos o no hay convenios colectivos. ¿Y cómo vamos a bregar con esa situación? Los aspectos gerenciales. La cadena de mando, la gerencia, no la podemos crear o colocar en una situación de inestabilidad. A esa gente hay que trabajarlo de otra manera. Porque sería lo peor que se junten los obreros con los gerentes por ponerse a la privatización. Así que eso hay que discutir cómo se va a bregar. Estos son parte de los problemas, los obstáculos que pueden haber. Las estructuras de subsidio. Van a privatizar la autoridad para que entonces el que venga a privatizar la autoridad le quite los subsidios a los hoteles, los subsidios a las iglesias, los subsidios a la gente que vive en los residenciales, porque si viene un privatizador, un privado, eso lo va a quitar, porque eso es pérdida, eso es costo. Los aspectos ideológicos, por ahí hay comunistas, por ahí hay socialistas, por ahí hay gente que se junta para adelantar sus agendas particulares. Por lo tanto, esa gente, lo que promueve la lucha de clases, esa gente hay que aislarlo, esa gente hay que estigmatizarlo, hay que meterle guantes, hay que sacarlo de la fuerza de trabajo, hay que votarlo, hay que formularle cargo, hay que hacerle la vida a cuadritos, hay que llevárnoslo por el medio, si hay que llevárnoslo por el medio, hay que usar los tribunales para eso. O sea, hay que aceitar todas las tuercas. La necesidad de educar al país sobre la conveniencia de la privatización. O sea, hay que cambiarle la mentalidad a la gente. La gente tiene que creer que esto es bueno de verdad. Y el financiamiento que lleva a cabo el gobierno a través de sus corporaciones o actividades. Es decir, el gobierno financia a los municipios. La autoridad le pone la luz a los parques de pelota, a los centros de bellas artes, a las canchas bajo techo, y no les cobra. El que venga le va a cobrar todo eso. Y que son obstáculos a la privatización. Hay que buscarle alternativas a eso. ¿Y de dónde van a salir las alternativas? Del bolsillo de cada uno de nosotros.
Entonces, dentro de ese modelo de privatización, ellos establecieron a cuáles le iban a meter mano y el orden de prioridad es meterle mano. Si estamos hablando de que vamos a meterle mano al Departamento de Educación, vamos a ver con qué empezamos ahí. Si vamos a meterle mano a esta agencia, vamos a ver con qué vamos a empezar ahí. Todo eso está estructurado en esos estudios. En educación, había que entregarle al sector privado la fase operacional del departamento y que el Estado se quedara como supervisor y fiscalizador. Hoy eso se llama la escuela charter. En salud, las personas van a tener opciones de escoger el proveedor de los servicios de salud. Y apareció la tarjetita José. Y el departamento se va a encargar de seguir dándole servicio a los que no dejan chavos ni ganancias, que son los médicos indigentes. Por lo tanto, el que puede pagar se lo lleva al sector privado. El que no puede pagar, el Estado sigue cargando con él. Vamos a reglamentar los servicios privados y entonces se van a proveer los servicios por parte del gobierno donde el sector privado no quiera proveer. En la AAA, acueducto, la venta parcial de los activos o de actividades específicas o la administración temporal de las plantas de tratamiento. Entregaron las plantas de tratamiento, pero después vinieron los federales y las pusieron en una sindicatura. Se movieron a traer aquí la PSG, que era una empresa, que quiere decir, era una compañía francesa. Nosotros decíamos que PSG era privatización sin garantía, pero trajeron la PSG, después trajeron a Ondeo y le entregaron la fase gerencial de la operación de acueducto. Estuvieron como 6 años o 7 con varios operadores privados, se tumbaron 1.000 millones de pesos y dejaron igual de fastidiados que antes el sistema. Y en el camino construyeron un supertubo a traer agua desde Arecibo hasta San Juan. Y entonces trajeron ese supertubo y lo hicieron también, no los trabajadores de acueducto, sino gente privada. Y entonces cuando las comunidades se opusieron y llevaron un pleito porque se requería una declaración de impacto ambiental, y el Tribunal Supremo dijo que sí, que era necesario porque la Ley de Política Pública Ambiental y la propia Constitución impone un nivel de vigilancia y protección de los recursos naturales, pues lo que hicieron fue que cambiaron la ley para anular el fallo del Tribunal Supremo y te establecieron la fragmentación de los estudios para no tener que hacer una declaración de impacto ambiental, sino irse con evaluaciones ambientales por pedazos. Resolvieron el problema. En el caso de energía eléctrica, propusieron la venta parcial de los activos o actividades específicas, incluyendo los proyectos de expansión. Empezaron proponiendo la Congentrix en Mayagüez. El pueblo se le fue en contra porque iban a quemar carbón allí, en Mayagüez. Las cenizas le caían encima a la gente. Entonces se movieron a Aguirre, pusieron a ese, y en Guayanilla fue eléctrica. Una con carbón, la otra con gas natural, y hoy el 30% de la energía eléctrica que se genera en el país no la genera la autoridad, la genera la privatizadora. Ahora llaman cogeneradores, porque eso de privatización son cogeneradores. Y las traen con engaño. ¿Saben por qué? Porque las trajeron aquí sobre la base del uso del agua, sobre la base de que eso venía con ciclos combinados y que ese era el concepto que se traía originalmente. Pero una vez llegaron, vendieron su producto. Ustedes saben que en más de 18 pueblos de la isla se están dejando hoy ceniza, la que vota AES, y no es sur, norte, este y oeste. La están utilizando como top, o sea, sacan el topsoil, meten 15 o 20 pies de relleno en ceniza. Sobre ese relleno en ceniza tiran entonces una capa de 1 o 2 o 3 pies de tosca y sobre eso construyen las urbanizaciones en el área sur. Vayan a Salinas, vean eso.
Y el problema es que la ceniza, en el proceso de percolación, está dañando el acuífero del sur. Y las cenizas tienen una serie de residuos altamente contaminantes, y aquí nadie hace nada porque ellos lo venden, más lo regalan, para salir de ella lo regalan como un byproduct, porque como le echaron agua, lo compactaron, ya no es ceniza, ahora son cosas más compactas y así la venden. Esta semana estaban tirando alrededor del lago Patilla relleno de ceniza para construir una carretera al lado del lago. Eso fue más o menos como en Yabucoa cuando la compañía, la carrera que cerró grafito cerca de un acuífero que fue allí. Lo mismo. Entonces, en fomento industrial, pues ahí plantearon considerar la administración de los bienes raíces mediante la venta de propiedades, venta parcial de activos. Si usted hace un inventario de cuántas propiedades, cuántas edificaciones se han ido vendiendo por parte del gobierno, necesitan una libreta para llenar los números. Claro, eso se enteran los ungidos. Y los ungidos de cada partido se benefician de esa transacción. En el caso de la compañía de desarrollo comercial, administrarle también los bienes raíces de ella. En el caso de transportación y carga marítima, era la venta de los activos por la administración privada como opción a comprar. Se fueron las navieras por ahí. En el caso del fondo, que siempre ha estado en la mirilla, era descentralizar las funciones, servicios directos, asegurador y adjudicador de reclamaciones y la privatización parcial. Han incorporado una modalidad adicional en el caso del fondo, que es sacar del dinero que tiene el fondo para entonces meterlos en actividades donde el Estado está perdiendo chavos. O sea, el fondo en estos momentos está subvencionando actividades con los recursos del fondo. Enlatado de jugo. ¿Se acuerdan de los jugos Lotus? Se le metieron el batazo rapidito. Se lo entregaron, ellos proponían administración privada como opción a compra, sencillamente se fue por la compra. Edificios públicos. Ellos decían, si se privatizan las escuelas y los hospitales, se facilita su traspaso al sector privado. Y de viaje, si privatizamos las escuelas, pierde la razón de ser en gran medida la autoridad de edificios públicos, salimos de ella y salimos de la Unión. Corporación azucarera, era venta a uno o varios licitadores o a los colonos, la contratación de la administración o la liquidación, usaron las tres. Y al día de hoy se liquidó la corporación azucarera. En vivienda, ¿se acuerdan de la Cruz? Pues ellos decían que había múltiples alternativas, pero debe tomarse en consideración una estrategia que enfrente la demanda de vivienda social en Puerto Rico. ¿Qué hicieron? Desmantelaron la Cruz y ahora las viviendas de interés social están en los 100 y pico mil pesos. Entonces las construyen sin losa, las construyen con productos de pobre calidad, y quien se lleva el beneficio de todas esas construcciones, que antes la hacía la Cruz, que era una entidad gubernamental, es el privatizador. Transportación pública, desarrollo de un sistema integrado en el diseño y operación público-privada. Metrobús, Metrobús 1, Metrobús 2, AMA, tren urbano, han ido montando, ¿no? Vía de transportación, vamos a privatizar los puentes, vamos a privatizar los peajes, para con lo que saquemos de eso, financiar la infraestructura. Entonces, con esas propuestas iniciales, vamos a ver qué pasó en los primeros 10 años. En el 89 se intentó la venta de varios terrenos públicos y se iniciaron las primeras gestiones para privatizar siguiendo las recomendaciones del 88 y el 89. Del 90 al 91 se intentó por primera vez vender la telefónica. Fortunata no es del periodo de José Llorio, es el periodo en el de Colón. Sí. Y se realizaron aumentos en las matrículas en la UPR. En el 92
vendieron telefónica a larga distancia, iniciaron las gestiones para establecer las cogeneradoras, primero en Mayagüez con la Gentry, ASE Brown Boveri en Yabucoa. En el 92 llegó el Metrobús, liquidaron la Cruz, privatizaron los residenciales, montaron el puente Teodoro Moscoso, que lo comenzaron en el gobierno de Hernández Colón y lo terminaron en el de Rosselló. Por lo tanto, los dos son padres de la misma iglesia. En el 93, venta y alquiler de los hospitales públicos. Ahí llegó Rosselló y le puso un se vende a todo lo que fuera salud. Vendieron las navieras y vendieron las facilidades hoteleras que eran propiedad del gobierno de Puerto Rico. Del 93 al 99 privatizaron las facilidades de corrección, privatizaron puentes, peajes y se planteó la privatización de proyectos de construcción de la Ruta 66. La Corporación Azucarera, los jugos Lotus, el programa de piña de la Autoridad de Tierra, que hoy parte de eso lo heredó el alcalde de Manatí, Min Manzano, que tiene su finquita de piña. Una fábrica de teléfonos que había en Guadilla, le pusieron el se vende también. Hasta allí estaban produciendo un avión, un ensamblaje de avión que también se fue. Llegaron las cogeneradoras de la AES y de Ecoeléctrica a Guayanilla y a Guayama. El tren urbano, las transferencias electrónicas. Ustedes saben que todo lo que hace Evertec, que en ese momento es Banco Popular, lo podría estar haciendo como negocio la Autoridad de Energía Eléctrica, porque la Autoridad de Energía Eléctrica tiene el sistema de fibra óptica más grande que tiene Puerto Rico y todos los pueblos están conectados a ese sistema. Y a través de esa fibra óptica podrían estar mercadeando servicios de cable, las lecturas, no solamente los contadores de la autoridad, sino los de acueducto también. Podrían tener en la prestación de servicios a todas las redes de bancos en Puerto Rico a través de esa fibra óptica de la autoridad, y eso no se está haciendo para que se pueda llevar ese dinero al sector privado. Se está planteando la fusión de la autoridad de productos con la de energía eléctrica. Está planteado fusionar las dos. Pero la red de fibra óptica que tiene la autoridad no la tiene nadie en este país. Y entonces, claro está, en la transferencia electrónica, pues le vendieron a los trabajadores, y para muchos trabajadores era una alternativa, porque en lugar de pagarle en efectivo, porque a veces venía en tumbe el camión, se quedaban sin cobrar en el fin de semana, pues el pago en transferencias electrónicas. Pero ¿quién se llevó eso? Banco Popular. ¿Y cuánto cobra el Banco Popular por cada transacción de ATH? Si usted no está en el Banco Popular y recibe por transferencia electrónica el pago con su banco, le cobra, ¿verdad que sí? Y por ejemplo, lo que son las dietas del fondo, cada vez que usted saca con esa tarjetita, con la tarjeta de la familia, eso le cobra. Y el que no tenía cuenta de cheque, si quiere ir a la red que más ATH tiene, ¿a dónde va a ir a poner su chavito? Banco Popular. ¿Y quién controla el Banco Popular? ¿Quiénes son accionistas ahí? Estaba así de Sí, pero también están los FG. Del grupo FG Janiel, ¿verdad que sí? Con la vida no. Pero nada de eso es de gratis. Vamos a seguir con el 99. Llegaron las escuelas de la comunidad. Llegó la subcontratación de los comedores escolares. Llegó la tarjetita de salud. Antes, ¿quién recogía los desperdicios en los municipios? Los municipios. Los trabajadores de mantenimiento de los municipios. ¿Quién los recoge ahora? Los privatizadores. Los programas agrícolas, ¿quién los desarrolla ahora mismo? No el Departamento de Agricultura, si cada día le quitan más chavo al departamento. Eso se subcontrata. La privatización de la administración o la fase gerencial de la AAA. Eso también llegó en esos años. Las imprentas del gobierno.
se fue para el sector privado. La limpieza de las oficinas, subcontrato. La reparación de las oficinas, subcontrato. La reparación de vehículos, los talleres de mecánica, los motorpool que habían antes en el gobierno. Las obras permanentes o obras capitales. Esa es la cantidad de cientos de millones de pesos en obras capitales se le entregan a subcontratistas en corporaciones como la Autoridad de Energía Eléctrica, la AAA, el Fondo del Seguro del Estado y demás. ¿Y quiénes son los subcontratistas si no son los unidos por el partido que está en el poder? ¿Y el diezmo de dónde sale? Los adiestramientos de los empleados. Antes, las propias divisiones de personal de las agencias adiestraban a los empleados de sus propios recursos. Ahora todo eso se trae de afuera. La elaboración de los planes de clasificación y retribución, antes eso se hacía en las propias agencias, en sus divisiones de personal. Ahora también hay firmas que se dedican a dar esa prestación de servicio por contrato. Los centros de cómputo, antes cada agencia tenía su propio centro de cómputo. Ahora eso no existe. Eso se hace afuera. Los servicios profesionales, los servicios de vigilancia, ustedes le pueden seguir poniendo puntitos por la cantidad de cosas que hoy están privatizadas bajo el nombre de subcontratación. Y en eso